Hola, ¿qué tal, señores? Muy buen día, saludos a todos. Pues bien, bienvenidos a este curso teórico de protección a funcionarios o protección ejecutiva, como lo conocen algunos. Vamos a compartir un poco de la experiencia y los conocimientos que tenemos en este apasionante tema de la protección. Y bueno, en tantos y tantas vueltas y tantos rodeos, en este curso, no sé cuántos videos tengamos que hacer. Esta es la primera parte, la introducción al curso, y este va a ser el temario que vamos a ver en cada uno de los módulos. En el módulo uno vamos a ver generalidades acerca de lo que es el mundo de la protección. Vamos a hablar un poco de la inseguridad. Y bueno, quiero dejar en claro que este curso pues va enfocado principalmente a los temas que se viven en México, respetando este, lo que se hace o lo que trabajan algunos escoltas, personas que se dedican a la seguridad en otros países, pues porque en cada país la inseguridad es distinta. Las leyes también son distintas a México, no las conozco. Comparto alguna información con algunos compañeros conocidos que tengo, pero vamos a respetar esa parte del trabajo de protección a funcionarios que se lleva a cabo en otros países. Y aquí, pues, mayormente lo que platique es, o lo que les comparta, está enfocado al trabajo aquí en México. De hecho, aquí en México, a veces la inseguridad cambia de un estado o departamento, como le llaman en otros países, de un estado a otro, ya es diferente. Y también a veces la inseguridad es tan volátil que cambia de un mes a otro. Bien, obviamente vamos a ver el panorama nacional, México, y de la identificación de riesgo. Vamos a hacer un análisis de manera general de, pues, de los riesgos que se identifican aquí en nuestro país. Después vamos a ver cuáles son las características de una escolta. Todo esto es dentro de los primer temario, primer módulo. ¿Y cuáles son las misiones de una escolta? Vamos a identificar las misiones de una escolta. Todo esto con base a la experiencia que hemos tenido en el trabajo de protección a personas de diferentes niveles, pequeños, medianos empresarios, personas de diferentes niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, y también de personas extranjeras que han venido a nuestro país. En el módulo 2 vamos a hacer un análisis del VIP, que por ahí es donde debemos de comenzar todos los escoltas que nos contratamos, analizando a la persona que vamos a proteger, y de esa forma, bueno, pues poder establecer eh, todo un sistema de seguridad, un plan de seguridad. Identificación de riesgo, vamos a ver cómo podemos identificar los riesgos. Y después vamos a ver, entrar un poquito a temas como lo que es una emboscada y los atentados que normalmente se llaman dentro del medio militar como incursiones. En el módulo 3 vamos a ver trabajo de inteligencia y contrainteligencia. También vamos a aprender cómo se hace un análisis de seguridad, tanto para pequeños, medianos o grandes empresarios o personas de diferentes niveles, porque con base en este análisis de seguridad vamos a poder planear nuestra seguridad y elaborar los planes de seguridad, planes de respuesta, y de ahí nos vamos a bajar al detalle de lo que es el trabajo de protección, ya sea en la casa, en la calle, en la oficina, en un escenario. Claro, va a ser un poco extenso este módulo 3 porque vamos a analizar diferentes niveles de seguridad, porque no es lo mismo cuidar a un político que a un empresario o a un artista, ¿no? Ahí va variando la seguridad
y la forma como se va a aplicar esta seguridad. En el módulo 4, pues ya vamos a ver formaciones a pie, formaciones en vehículo, un poco de combate urbano. Esto se refiere más que nada a las tácticas que podemos implementar dentro de las formaciones, ya sea a pie o en vehículo. Y también un poco de conducción de vehículo. Vamos a compartir algunos tips de cómo conducir los vehículos, principalmente aquí en la Ciudad de México, y también cuál es la diferencia entre vehículos normales y vehículos blindados. El material de apoyo que vamos a utilizar, bueno, tengo varios manuales, libros que hemos leído a través de tantos años de dedicarnos a la seguridad, pero voy a mencionar aquí los más importantes: el Manual de Protección a Funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Manual de Técnica de Protección del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, otro manual que poseo de Técnicas de Protección Ejecutiva del Instituto Panamericano de Ciencia y Tecnología Forense, el libro del proyecto DAXI para situaciones de crisis con toma de rehenes, el manual de secuestro y negociación de rehenes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, manual de guerra regular y apuntes de diversos cursos a los que he tenido la oportunidad de asistir. Y claro, la experiencia que hemos recopilado en todos estos años de trabajo en este apasionante mundo de la protección ejecutiva. Y pues bien, sin más preámbulo, vámonos recio porque hay muchísimas cosas que platicar, que compartir. Esperemos que este curso no sea aburrido. Iré platicando algunas experiencias, algunas cosas que hemos vivido y que han vivido otros compañeros aquí en el país. Y pues bien, empezamos. Todos sabemos que en México, más o menos todas las personas sienten este panorama de inseguridad que se está viviendo, y no solamente en México, sino en muchos países latinos. Hay muchos cambios políticos, sociales. Vemos cómo la, las nuevas generaciones traen unos pensamientos, unas filosofías que van siendo diferentes a la que teníamos las personas que nacimos en los 70s, 80s. La información y la contrainformación de los medios de propaganda han creado, pues, en algunas personas, unos sentimientos y pensamientos, en unos más y en otros menos agresivos, y también la situación económica en la que viven muchos países, pues va creando esas personas que tienen pocas oportunidades de salir adelante de una forma honesta y se dedican a la delincuencia. Tiene que ver todo: la vida común, el panorama político, lo económico y lo social. Y se presenta así una época en la que se respeta poco la vida y la condición humana. Pareciera que hoy en día la vida va devaluándose, el respeto a las personas, a veces es el estrés, las situaciones, las necesidades económicas, y en fin, muchos factores estos factores, muchos de ellos son externos a nuestro país, a las leyes, a las autoridades, y otros factores son internos, pero vamos a entrar al detalle de estos factores cuando veamos este análisis de seguridad. Vamos a entrar al detalle para analizar cada uno de estos factores y cómo se combinan para crear un panorama de inseguridad en un país. Algo, pues, que muy importante, que viene a ser un factor, pues no determinante, pero que sí influye bastante en la situación de inseguridad que vivimos en el país, pues es obviamente el narcotráfico, ¿no? El mundo del narcotráfico. En nuestro país tiene zonas de siembra, rutas de trasiego, laboratorios, y pues por la situación geográfica que tenemos de compartir fronteras y ser vecinos del país, de uno de los países mayores consumidores de drogas de Estados Unidos, bueno, pues
es un factor que mm, no se puede dejar de un lado o cerrar los ojos, ya que pues va a estar presente esta problemática en nuestro país y como les decía hace un momento, que influye en algunos estados más que en otros. Eso también va a ser parte de nuestro análisis de seguridad, pero les adelanto de una vez, cada estado tiene una problemática diferente con respecto a la inseguridad y va muy de la mano y relacionado con la presencia del narcotráfico, ya que en algunos estados hay, pues, se dedican a la siembra y cultivo, trasiego de las drogas. En otros hay presencia de laboratorios. En otros estados no hay siembra, no hay laboratorio, pero sí hay venta de drogas. Podríamos decir que hoy en nuestro país no hay un solo municipio en todo el territorio en donde no se venda algún tipo de drogas, ya sea marihuana o pastillas o algún otro tipo de drogas. ¿Sí? Tenemos puertos de entradas, rutas por donde, ¿cómo se llama? Se traslada las drogas desde el sur del país o desde países sudamericanos para llegar finalmente a Estados Unidos. Y bien, vamos a ver aquí algunas estadísticas que se tienen registradas. Hay una empresa, esta TR Search International, que se dedica a hacer estadísticas relacionadas a muchos aspectos. Uno de ellos es la inseguridad en nuestro país. Y tal y como podemos apreciar en esta diapositiva, van enmarcando el número de homicidios dolosos por año. Se tiene registro aquí en esta estadística desde 1990, que empieza con 14.493 homicidios dolosos registrados. Esto es lo registrado. Aparte, los expertos en seguridad, todos los que analistas de estos temas, coinciden de que hay una cifra roja, como es esta que estamos aquí registrada, y que también existe una cifra negra. Esta es de los que no se tienen registros, porque se registran de otra forma, como desaparecidos, por ejemplo. Y hasta después de muchas investigaciones, cuando ya se registra realmente un homicidio, es que entran estos números, en estas cifras. Pero, a grosso modo, si somos observadores, podemos ver que en esta gráfica, cómo la incidencia de homicidios dolosos va en aumento año tras año. ¿Sí? Hay pues un ligero declive o que se mantiene en línea recta durante el sexenio del presidente Fox. Y luego vuelve a repuntar con el siguiente sexenio de Felipe Calderón y así continúa con esa tendencia a la alza durante el sexenio de Peña Nieto y en el actual gobierno, pues todo parece indicar que estas cifras van a seguir en aumento. En este punto, señores, quiero dejar algo muy en claro. Eh, yo no soy de ninguna afiliación política. Eh, para mí, la gran mayoría, si no es que todos los políticos son iguales, unos más, otros menos mentirosos, unos más, otros menos corruptos. Así que no, he trabajado para diferentes gobiernos, pero como tal, como trabajador, pero no me afilio a ningún partido político, ¿no? Para que no vayamos a empezar con prejuicios de que yo apoyo a un político o a otro, definitivamente no. Y bien, según esta misma empresa, este, la proyección para el final de este sexenio
Pues no es nada alentador, como lo podemos ver en esta gráfica. Va a seguir en aumento. Y bueno, ya lo he dicho en otros cursos que he dado en empresas a las que asesoro en seguridad. Esta tendencia de la criminalidad a la alza es en todos los rubros: robos, asaltos, extorsiones, homicidios. Va a seguir a la alza. ¿Por qué? Simple y sencillamente por una razón, y algo que muchas personas no quieren reconocer, no quieren ver, y cuando se los digo, incluso algunos se sienten incómodos, y les digo, estamos cosechando lo que por durante muchos años hemos sembrado, principalmente con el gran problema de la corrupción, ¿sí? Que vamos a entrar un poco más a fondo de este tema cuando veamos la materia de análisis de seguridad. Y aquí tenemos otra gráfica por estados. Eh, Aquí quiero hacer mención algo. La inseguridad es como las luces de un arbolito de Navidad. Se prende en un lugar, luego se apaga en otro, luego se prende y en otro se apaga y luego vuelve a prenderse. Así es esto de la inseguridad. En un municipio un día lo tenemos muy caliente, luego se enfría y luego en otro y así va cambiando la inseguridad. Esto se debe a diferentes factores. Muchos de ellos son conflictos entre los cárteles, el pleito por una plaza o arreglo de ajustes de cuentas, cambios de gobierno, que eso también lo vamos a ver más a fondo en el tema de análisis de inseguridad. Aquí estoy dándoles un panorama a grosso modo sobre lo que se vive en México. Y bueno, aquí en esta gráfica se tiene registrado que el estado de Guanajuato ha sido uno de los más calientes o más inseguros. Le sigue la Ciudad de México, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Jalisco y Sonora. Pero algo que también quiero mencionar es que esta, eh, este estado caliente o esta situación crítica de los estados a veces permanece durante varios meses o incluso años, 3, 4, 5 años. eh, Siguen estando a la cabeza algunos estados. Y luego de repente se, se dispara la inseguridad en otro estado y se coloca a veces desde octavo, noveno lugar hasta segundo o primer lugar para luego volver a enfriarse. Así es esto de la inseguridad. Por eso las empresas y los proyectos a nivel que son grandes, a nivel nacional, necesitan de expertos y asesores de seguridad que puedan evaluar todos estos números y estos datos para poder hacer una proyección de la situación de inseguridad que pudiera presentarse en un estado antes de mandar personas a trabajar o de establecerse o invertir en un lugar. Y pues desgraciadamente estas situaciones de inseguridad elevan los costos de inversión. Y si no tienes un buen plan de seguridad, vas a tener que hacer planes de respuesta o de emergencia que van a, pues muy seguramente, a elevar el costo sobre, pues, el proyecto o el plan o la inversión que tengas para hacer una empresa o invertir en algún lugar. Hace poco trabajé para un proyecto a nivel nacional y diario me monitoreaba todos estos índices de inseguridad que se presentan en el país, porque teníamos desplegado gente en todo el país y teníamos que estar pendientes de ellos y de su seguridad. Así que cuando en algún estado se disparaba los índices de inseguridad o se ponía crítico,
mandábamos una alerta para extremar las medidas de seguridad y obviamente hacíamos una capacitación para enseñarle a las personas, a los trabajadores, qué hacer en caso de que se presentara algún incidente. Esto es parte de la prevención y de la previsión de la cual me van a escuchar hablar constantemente. Yo digo que ya la prevención ya no es suficiente. Se necesitan expertos en seguridad que puedan prever los incidentes que pudieran presentarse en un estado, en una ciudad, en un municipio. Y no se trata de ser adivinos, esto lo hacen los expertos analistas de estos números, de analistas de información, que también lo vamos a ver en el tema de inteligencia y contrainteligencia, cómo se lleva a cabo todos estos análisis, cómo se hace un seguimiento, un plan de seguridad y obviamente los planes de respuesta. Bien, actualmente la población vive una tensión constante en relación con el elevado número de ejecuciones y secuestros por parte de criminales, profesionales o inclusive principiantes que desean ganarse un lugar dentro de las mafias y dentro de estos cárteles, eh, debido a toda la situación que se ha presentado en el país de luchas tanto del gobierno contra los cárteles, así como entre ellos, entre los mismos cárteles, pues una de las situaciones que se ha presentado es que gran parte de criminales profesionales o de, podríamos decirle, de la vieja escuela, pues ya están en prisión, están retirados o ya fueron ejecutados. Entonces los cárteles reclutan a estos pues, principiantes, estos novatos que vienen con una mentalidad distinta, y muchos de ellos sin reglas, sin principios, que dentro de los criminales también se manejan ciertos principios. No, no quiero decir con esto de que tienen ética y lealtad, no, 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 son principios criminales que tienen ellos, que se manejan de cierta forma. Por ejemplo, uno de ellos era que anteriormente no mujeres, no niños, y, y hoy en día pues vemos que esos principios o esas reglas que se tenían ya no se respetan. Hoy en día es parejo, hombres, mujeres, inclusive niños. Este tipo de sucesos se van incrementando por la crisis económica en la que actualmente se encuentran países en vías de desarrollo y el agotamiento de reservas en el mundo. A cada país afecta de forma distinta las situaciones económicas que se presentan a nivel mundial. Y esto obviamente va repercutiendo en las poblaciones más alejadas, más desprotegidas, en donde salen estos criminales que vienen con un gran resentimiento y un gran odio a la sociedad. Y bueno, cuando tienen oportunidad, se desquitan de manera muy sanguinaria. Personalmente he visto videos que no los pienso compartir aquí con ustedes porque no todos tenemos estómago para ver esas cosas, pero ahí en algunas páginas, en las redes sociales podemos ver videos de, pues, donde ejecutan a personas, mujeres, niños, sin ningún remordimiento. Algunos de ellos lo hacen en estado pues, drogados. El asesinato, el secuestro, el robo son algunas de las formas de operar de estas bandas, las que se presentan en diferentes esferas sociales, buscando el beneficio económico, político o social. Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque algunos de estos criminales buscan un beneficio personal, o sea, beneficio económico, pero también algunos de estos cárteles que son apoyados por políticos, vamos a hablar también un poco de narcopolítica, estos individuos que pues, desgraciadamente están en la política y por el poder, por el control, eh, se hacen alianzas con criminales para amenazar a sus contrarios o secuestrarlos, ¿no?
Y en esta parte social, bueno, pues la lucha por el control de un estado, de una ciudad, de ciertos lugares para cobro de piso, para extorsiones o para trabajar libremente en esos lugares o vender sus drogas, es lo que motiva y pues incrementa esta situación de inseguridad por todas estas este, ambiciones de los criminales. Y bueno, empresarios, funcionarios, medianos y grandes comerciantes pasan a ser objetivo de algún atentado, ya sea físico o moral. Hoy en día no podemos decir que porque alguien tiene dinero o ostenta tener carros y casas, solamente ellos son víctimas de secuestradores o de extorsionadores. No, definitivamente hoy en día cualquier persona puede ser víctima de un secuestro, un robo, un asalto o de las extorsiones. Ahora, después de lo que vivimos con el COVID, el confinamiento, pues los criminales buscaron la manera de seguir cometiendo actos ilícitos y muchos de ellos se actualizaron, hicieron sus cursos de, ¿cómo se llama?, de todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología, los medios de internet, el teléfono, los correos, y bueno, a través de ellos, de estos medios, han penetrado en las casas y mínimo te amenazan con para extorsionar, ¿no? Para extorsionar a las familias. Y como muchas de estas extorsiones se hacen desde las cárceles, ni siquiera saben o conocen a la víctima y no saben si tienen o no tienen dinero, si la señora está embarazada, si tiene hijos o si es un pequeño comerciante. No, estas personas pues agarran parejo. También vamos a ver, vamos a hacer unas cápsulas para compartir algunas medidas de seguridad para evitar este tipo de amenazas, de extorsiones. Pues a veces las llamadas las reciben eh, los hijos, la muchacha de la casa, la mamá, personas que no saben o no tienen el más mínimo conocimiento de medidas de seguridad y pues son presa fácil de estos criminales, no tienen una gran labia, tienen todo bien practicado y manejado y enganchan a las personas y cuando se vienen a dar cuenta que es todo una extorsión de alguien que está pues incluso fuera del país, pues ya es demasiado tarde, ¿no? Aumentando estos riesgos en personas públicas, ya sea de la política o del medio artístico o simples empresarios. Como les decía, hoy en día ya nadie se escapa o está exento de que lo amenacen, reciba una llamada telefónica, un correo o algo para extorsionarlo, o incluso que lleguen hasta su negocio más sencillo, humilde, o que esté comenzando y lleguen mínimo a cobrarle derecho de piso, ¿no? Tampoco para los que no viven en México y los que son nuevos en esto de la seguridad, no quiero decir con esto tampoco que todos los negocios, todos los empresarios son víctimas de amenazas y de extorsiones. No, no es así. Pero sí hay que estar alertas y preparados y tener cuando menos conocimientos mínimos de seguridad de cómo operan estos criminales para poder resolver, pues salir bien y no meterse en problemas. Por ejemplo, uno que se me viene ahorita a la mente, una forma, a veces podríamos decir que inocente de meterse a los negocios, son estas personas que prestan dinero. Llegan con una tarjetita o un volante, un folleto, lo entregan a los negocios y les ofrecen préstamos con intereses muy bajos, pero todo esto es una mentira, una farsa, ¿no?
Y pues conozco empresarios, personas, incluso particulares que no tienen ni siquiera un negocio, se enganchan con estos prestamistas y después resulta que les piden otras cantidades muy distintas a la que le prestaron, con altos intereses, y son pues deudas difíciles de pagar o muy elevadas, ¿no? Y luego llegan con amenazas, con armas de fuego para salirse con la suya estos criminales. Eh, son situaciones que no quisiéramos vivir nadie, no quisiéramos estar en una situación de estas. La verdad, estamos muy mal informados por las películas principalmente, algunos medios, en el que pues los buenos siempre ganan. En la vida real, la gran mayoría de las veces, y desgraciadamente, los criminales se salen con la suya y no hay ¿cómo se llama? Un final feliz, como diríamos en algunas de las películas. Estos finales felices no siempre existen, no son van a estar presentes. Eh, el trauma psicológico y todos los problemas que se vienen después de que pasa un incidente de estos, pues dejan graves secuelas a veces en las familias, ¿no? O en la seguridad de las personas, que, pues, como dirían algunos comerciales, después de que pasa ya no es lo mismo. Pero también es cierto que los que trabajamos en seguridad, los expertos en seguridad, los asesores, algo que es muy común encontrar en las personas es una resistencia a la prevención, a tomar medidas de seguridad, a tomar cursos, aunque sea unos cursos, unas pláticas mínimas de seguridad y tomar medidas de seguridad en la familia, en la casa, en los niños, en el uso del teléfono, en el uso del internet, en las cosas que tenemos en casa o en la calle, el comportamiento, hay mucha renuencia, ¿sí? Yo he dado capacitaciones incluso gratis, sin costo, invito a 40, 50 personas y llegan 10, 12 y algunos de mala gana, ¿no? Así está esta situación de la inseguridad. Eh, por eso cuando les digo que estamos cosechando lo que sembramos, porque algunas personas eh, simple y sencillamente son parte de la inseguridad por no tomar medidas preventivas, por decir, a mí no me va a pasar, pues para eso hay policías, para eso hay autoridades, o quién se puede meter conmigo, o yo tengo para que me roben, etcétera, etcétera. Son posturas que realmente hacen víctima a las personas de estos criminales. Y hasta que ya tienen el problema encima es cuando empiezan a buscar a los asesores de seguridad y, y el costo, pues obviamente que la seguridad cuesta, pero es muchísimo mejor trabajar en la previsión o en la prevención que trabajar en la reacción. Cuando entramos a la reacción es porque ya pasó algo, ¿no? Ya hubo un incidente y entonces las posibilidades ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El campo de maniobra de las autoridades, pues es mínimo. Estamos a expensas de lo que, muchas veces de lo que dice el criminal y de la oportunidad o el descuido que pudiera tener un criminal. Y muchos de ellos, por ser ya profesionales, pues no cometen errores, no cometen errores. Y es difícil, pues cuando secuestran, por ejemplo, secuestran a una persona, pues ¿a dónde la vas a buscar? Eso que pasa en las películas de que la tecnología y que vamos a intervenir un teléfono o buscarlos a través del GPS, pues no es cierto, señores. Al menos aquí en México eh, no es tan fácil accesar a ese tipo
de equipos tan sofisticados y caros como para poder localizar a una persona a través del simple GPS de su teléfono celular, ¿no? Desgraciadamente muchas personas viven en esa esfera de confort, viven engañados porque así les conviene o así quieren vivir. Bien, estos son algunos factores que tenemos que observar en la evaluación de la inseguridad. Podemos mencionar inversiones, obviamente que cuando en un país crece económicamente, vienen las inversiones, hay fuentes de trabajo, hay oportunidades. Obviamente que muchas personas de estas que se dedicaron a la criminalidad por necesidad, pues van a disminuir, es como una olla de presión, ¿sí? Disminuye un poco las situaciones de inseguridad. Claro, hay criminales que su modo de vida es la criminalidad y es lo única que conocen, estos van a continuar siempre. Otro factor que yo creo que es uno de los más importantes, el narcotráfico. Nuestro país está presente en todos los municipios, estados, colonias. Yo le decía a unas personas en una plática que les di, que les digo, si me encuentran en un municipio en todo el territorio mexicano donde no haya una tienda, una tiendita, como les llamamos, narcotienditas, este, pues voy a hacer fiesta o no sé qué voy a hacer porque hoy en día, cuando menos la marihuana se vende en nuestro país en todos lados. Ya no hablemos de otras drogas. Entonces, el narcotráfico llegó para quedarse. También este es un tema muy bonito, muy interesante, muy amplio, muy profundo, que es tema de otros, ¿cómo se llama? De, pues de un tema específico, esto del narcotráfico, para conocer cómo nace el narcotráfico en nuestro país, desde qué año está presente, cómo está involucrado el gobierno, tanto municipal, estatal y federales, cómo están metidos los gobiernos en este problema del narcotráfico y de ahí conocer cómo es y cómo está la presencia de los cárteles o de las bandas delictivas en cada uno de los estados y municipios. Bien, la corrupción, bueno, este es un tema también muy amplio aquí en nuestro país, aunque en esta 4T supuestamente tienen una lucha frontal contra la corrupción, eh, podríamos decir que, y con todo respeto, aunque yo sé que muchos se van a molestar, la idiosincrasia de una gran cantidad, de una gran proporción de la población en México, este, pues piden que el vecino no sea corrupto, pero ellos sí son corruptos. Entonces, esa es una postura, pues, que no es congruente. Si bien este actual gobierno ganó con esta bandera de combate a la corrupción, pues simplemente salimos a la calle y podemos ver que las prácticas corruptas están presentes en todas partes, ¿no? Comenzando por la autoridad, que debe ser la principal en combatir la corrupción, vemos que siguen con sus prácticas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Las multas de tránsito, la colusión de algunos policías con los montachoques, con acusaciones falsas de acoso o de violación en el metro, pues están presentes y hay colusión de las autoridades. Y así podríamos hablar de este tema, podríamos llevarnos todo un día hablando de corrupción en nuestro país. Sí, hay muchas personas que quieren un país diferente, pero mi percepción es que son los menos. ¿Sí? Eh, Otro factor es los políticos, que muchos de ellos están metidos en cuestiones ilícitas. Algunos de ellos, desde que están en campaña para un puesto político,
reciben financiamiento de bandas criminales, algunos de ellos por las buenas y otros por las malas, ¿no? Entonces es difícil escaparse a este poder económico que tienen este, las bandas criminales porque se acercan a estos candidatos antes de que lleguen, por ejemplo, antes de que sean presidentes municipales, para ir negociando la plaza, ¿no? Y apoyan a ciertos políticos. Y esto se multiplica tanto a nivel estatal como federal, ¿sí? Bien, otro factor, el ideológico, les decía que en esta parte de la ideología, este, pues volvemos al tema de la corrupción, ¿no? Muchos mexicanos, este, no quieren la corrupción, pero no quieren la corrupción en el vecino, más ellos no hacen nada, los veo que se estacionan en segunda y tercera fila, si tienen la oportunidad de quedarse con una cierta cantidad de dinero ventajosamente, lo hacen. Este, si pueden no pagar unos impuestos, también lo hacen, etcétera, etcétera. Entonces, esto viene de formación ideológica, yo creo, de la idiosincrasia de muchos mexicanos. Históricos, bueno, nos podemos remontar a bastantes factores de históricos, por ejemplo, cómo llegó el narcotráfico a México, cómo fue creciendo, cómo se fue involucrando en diferentes esferas, cómo fue que tomó el poder y el control del territorio mexicano por encima de las autoridades, o podemos también remontarnos a la, ¿cómo se llama? A la conquista de México por los españoles, cómo se fueron formando, cómo todos los municipios han desviado los recursos económicos para las autoridades, para los policías. Este también es un tema muy, muy grande, ¿no? Seguridad pública es conocido como la caja chica de los municipios, de los estatales, porque de ahí se hacen muchos desvíos de recursos. Y esto es un doble crimen porque estás atentando contra la seguridad de la población, aparte de hacer los desvíos de recursos que se le asignan a estos gobernadores, a estos presidentes municipales que los deben de invertir en las policías, pero no lo hacen, ¿no? Y podemos hablar de muchos de estos temas históricos. La verdad que hay muchísimo, bastante que platicar de cada uno de estos factores que hacen un caldo de inseguridad en nuestro país. Los aspectos culturales, por ejemplo, algunos estados aquí de nuestro país, tienen una forma de pues, autogobernarse, ¿no? Tenemos problemas de autogobierno en, en algunos poblados como Michoacán, en Guerrero, Oaxaca, en donde muchas veces las policías, las autoridades de gobierno no entran, incluso no tienen partidos políticos, porque tienen sus propias costumbres y bajo ellas se rigen. En lo económico, bueno, este, empresas que cierran. Yo viví personalmente una situación en el estado norte del país, me tocó estar en los tiempos del Felipe Calderón, cuando inició esta mal llamada guerra contra el narco, que realmente fue una limpia de un cártel, el cártel de los Zetas, ¿no? Todos contra los Zetas. Y bueno, algo que no sale en las noticias o en los informes periodísticos, sino solamente en las redes sociales y muy poco, es algo que realmente pues, da tristeza y coraje, ¿no? Ver cómo grandes empresas van cerrando debido a la inseguridad, volviéndose empresas fantasmas, se van a otros países donde las garantías de seguridad sean mejores y, y cierran despidiendo a muchas personas, ¿no? Incluso hay poblaciones que se volvieron casi pueblos fantasmas allá por ejemplo, les puedo hablar de Miguel Alemán, Ciudad Mier, Nuevo Laredo, etcétera, etcétera.
Y todos estos factores se tienen que analizar, todos estos, se necesitan personas especialistas en temas de seguridad y análisis para poder analizar cada uno de estos factores e ir determinando cuál es el grado de amenaza o de inseguridad que se puede presentar en X lugar, ¿no? O cómo pudiera afectar todos estos factores a la persona que cuidamos o a la empresa que cuidamos, la familia que estamos cuidando. Entonces, ya con base en este análisis de manera objetiva, podemos elaborar nuestro plan de seguridad y decirle a nuestro cliente, ¿sabe qué? Usted necesita tantos escoltas, necesita vehículos, necesita esto, necesita a su familia, a su esposa, a sus hijos aquí. Si se va a desplazar a tal lugar, necesitamos todos estos dispositivos o medios de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Una disculpa, fui a conectar el equipo de cómputo porque se le estaba acabando la pila. Yo creo que ya estamos conectados. Bien, continuamos. Posibles enemigos o amenazas. Yo utilizo a veces muchos términos pues militares, porque soy militar, soy de extracción militar, pero no estoy peleado con ninguna escuela civil o de las diferentes escuelas de seguridad que pudieron, o filosofías que podemos encontrar en el mercado, pero sí mi formación es militar, así que este curso va a tener muchos tintes o aspectos militares. Y bien, ¿cuáles son los posibles enemigos, o dirían los civiles, las amenazas? ¿No? Pues obviamente el narcotráfico, que ya lo hemos mencionado, con sus acciones de cobro de pisos, secuestros, de donde nacen muchas amenazas para las principales, las personas que cuidamos. El narcotráfico no lo podemos dejar a un lado y yo creo que sería uno de los principales o primeros factores que considerar o analizar en nuestros planes de seguridad, más bien en nuestros análisis de seguridad. Y no quiero decir con esto que nuestro principal esté metido en cuestiones de narcotráfico, pero por favor, no quisiéramos ir por la carretera con nuestro principal y por ignorar que un estado está bajo el total control del narcotráfico, nos vamos a meter y caemos en un puesto de control que está establecido por el crimen, por criminales, ¿no? ¿Todo por qué? Por no hacer un análisis de presencia o amenazas del crimen en una ciudad, en un estado o sobre la carretera. Los secuestros planeados, vamos a tener un tema dentro de nuestro programa para hablar de los secuestros. Tenemos secuestros planeados, secuestros express, secuestros virtuales, y cada uno de ellos tiene pues un modus operandi, una forma de trabajar de estos criminales, y vamos a ver también cuáles son las medidas de seguridad para contrarrestar este tipo de amenazas. Las extorsiones y obviamente cobro de protección, esto es para empresarios, gente pues que tiene de alguna manera público su negocio y que son fáciles de ubicar a través de los, ¿cómo se llama? De la tecnología o de un directorio telefónico, ¿no? Terrorismo cibernético. Hoy en día, pues, con todo esto de la tecnología, han proliferado gente del crimen que se dedica a cometer ilícitos a través pues, del teléfono, de nuestras cuentas bancarias, de las computadoras, utilizando todo lo que tiene que ver con el Internet. Enemigos políticos, obviamente este punto no podemos dejarlo a un lado si la persona que estamos cuidando es del medio político. Tenemos que analizar también todos sus posibles enemigos, ¿no? La competencia y quienes pudieran ser en un momento una amenaza.
y podríamos entrar a internet y nos vamos a dar cuenta de cuántos políticos han sido ejecutados, inclusive, este, pues, por otros políticos, ¿no? O por gente del crimen. Empresarios, otros empresarios, cuando es una empresa, una persona que tiene una empresa, obviamente la competencia, pues es una posible amenaza. Y otro factor también son los enemigos internos. Cuando cuidamos a una persona, señores, nosotros nos presentamos y en la entrevista, en la plática con el principal, este, pues es bueno dejar en claro hasta dónde van a ser nuestros alcances de protección. Porque cuando en lo particular, cuando yo me presento con un principal o una persona que me quiere contratar, un cliente, eh, mi- mis tareas de protección incluyen hasta a la esposa, los hijos, los padres. Pero si el principal te dice, no, yo confío en ellos, ahí no te metas, pues obviamente que en este aspecto, el que paga, manda. Y para aquel que diga, pues es que es mi tarea, es mi trabajo y se ponga en una actitud cuadrada, lo más seguro es que van a buscar a otra persona. Y si usted no está de acuerdo en que el principal le dé indicaciones o le condicione sus tareas de seguridad, pues es muy respetable que renuncie o que busque otro lugar en donde pueda hacer todas sus tareas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que ser claros y sinceros en este aspecto. Por ejemplo, en cuanto a mi persona, yo siempre le pregunto a mi principal, mire, mis tareas de seguridad incluyen hasta su familia. Si usted me lo permite, este, le informaré hasta de las actividades de lo que, o las, ¿cómo se llama? Movimientos o cosas que yo vea raros en sus familiares. Y qué bueno, porque me han dicho, no, 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 ahí no te metas, este, eh, yo confío en mi esposa, en mis hijos, en mi hermano, en mi papá, en mi mamá. Perfecto, señor. Y por un lado está bien, porque facilita a uno las tareas de seguridad y este es un tema delicado que yo les recomiendo a los escoltas que dejen muy en claro hasta dónde van a hacer sus tareas de seguridad. Por ejemplo, yo tenía un principal que es gay y, y él, pues a su novio, no, decía, "No, ahí no te metas". Pues es como la esposa, o sea, es algo delicado, ¿no? Inclusive, a veces cuando se iba con él, me dejaba en la oficina, bajaba al coche en el estacionamiento, ahí recibía a su novio y se iba, y me dejaba ahí. Yo no le puedo decir, no, pues yo también voy, ¿no? Y esto es un tema que vamos a hablar también en el análisis de seguridad. Se los adelanto de una vez. Se llaman riesgos aceptados y riesgos controlados. ¿Qué significa cada uno de ellos? Los vamos a ver a fondo en el tema de análisis de seguridad, que es muy importante y es, pues podríamos decir que la base de todo el trabajo que se desprende, tanto de planes de seguridad, planes de respuesta y etcétera, etcétera. Y bien, pues para todo esto es importante adiestrar, capacitar a personas que se especialicen en proporcionar seguridad y protección personal. Y no solamente esas personas que se capacitan en manejo y tiro. Esta parte del manejo y tiro que es muy respetable, en la cual prolifera mucho en las redes sociales, internet y en muchas escuelas en donde entrenan escoltas, se enfocan mucho en lo que es el tiro y dicen curso de escoltas. Y no, el tiro es solamente una parte de todo el mundo que tiene que ver con esto de la seguridad. El manejo también es solamente una parte de todos los temas y aspectos que debe de conocer
un escolta profesional. No es, no es todo el tiro o el manejar, que eso es importante, pero los conocimientos van mucho más allá. Un especialista, un profesional de seguridad conoce de, primero, obviamente, el terreno donde se para, ¿no? Eh, el lugar en donde está, conoce toda la historia, por ejemplo, aquí en México, toda la historia de inseguridad, cómo se ha venido desarrollando, cómo ha evolucionado, cómo son las autoridades. Obviamente conoce de temas de análisis, de seguridad, cómo elaborar planes de seguridad, etcétera, etcétera. Conoce de ideologías, incluso de psicología de cada uno de los estados de nuestro país, porque no piensa igual, la gente en México no piensa, la del norte no piensa igual que la del centro o la del sur. Son distintas formas de pensar y todo esto es una maleta de conocimientos que debe de tener un profesional de la seguridad. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta introducción a este curso de protección a funcionarios teórico. Este, pertenecemos al grupo de especiales de seguridad VIP México. No me gusta decir que soy experto en seguridad. Yo prefiero decir que soy un apasionado de la seguridad. Incluso no lo veo como un trabajo, lo veo como un hobby. Cuando se presenta conmigo y me presenta un problema, una situación de inseguridad, me emociono y me empieza a traer la adrenalina para poder trabajar y hacer cosas, ¿no? Y se me va el tiempo viendo y leyendo todas estas cosas que tienen que ver con la seguridad. Y bien, nuestra empresa nivel 5 nos dedicamos bastante a la asesoría y capacitación de personas. Mi nombre, soy el capitán de infantería Roque Tercero Salvatierra Vasconcelos. Mi número telefónico, el 55 18 85 6977. Compartan este video, eh, suscríbanse para que puedan seguir recibiendo los demás temas. Creo que llegamos a buen tiempo, lo ajustamos a una hora y sí, cumplimos con la hora de tiempo. Pueden entrar a ver más, ¿cómo se llama? Videos en el canal de YouTube o seguirnos en la página de facebook.com, especiales en seguridad, o en mi página me pueden encontrar también como Roque Salvatierra. Y bueno, hasta aquí, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún tema que les gustaría que viéramos, déjenmelo en sus comentarios y con mucho gusto los atendemos. Saludos a todos en donde quiera que se encuentren y nos vemos en el próximo video.